El sol comenzaba a ponerse sobre las colinas de Umbría cuando un joven llamado Giovanni di Pietro di Bernardone deambulaba sin rumbo por las calles de Asís. Todos lo conocían como Francesco, el hijo de un rico comerciante. Su vida, hasta ese momento, había sido una de indulgencia despreocupada. Nacido en el privilegio, Francesco tenía acceso a todos los lujos que uno podría imaginar. Sin embargo, a pesar de las riquezas que lo rodeaban, un vacío roía su alma. Esta inquietud interior pronto lo llevaría por un camino de transformación radical, uno que no solo cambiaría su vida, sino el curso de la historia. En su juventud, Francesco había sido el ejemplo vivo de la ambición mundana. Amaba la ropa fina, los banquetes y la compañía de sus muchos amigos. Su padre, Pietro Bernardone, era un exitoso comerciante de telas y el negocio familiar le daba a Francesco la libertad de perseguir todo lo que deseara. Pero había algo diferente en este joven. Incluso en medio de su jolgorio, brillaba un destello de compasión. Sentía un profundo afecto por los pobres y aunque aún no estaba completamente formado, las semillas de su futura vocación ya estaban plantadas en su corazón. Uno de los momentos decisivos en la vida temprana de Francesco ocurrió cuando fue hecho prisionero durante una guerra entre Asís y la ciudad vecina de Perugia. Después de una amarga batalla, Francesco se encontró en una prisión oscura y sucia, debilitado por la enfermedad. Antes de continuar con este video, me gustaría invitarlos a reflexionar con nosotros sobre nuestra vida espiritual como católicos. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, dejamos de lado la oración, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Fue allí, en el silencio de su sufrimiento, donde comenzó a contemplar la fugacidad de la vida que había estado llevando. Siempre había soñado con convertirse en caballero, pero mientras yacía encadenado, se dio cuenta de que la gloria terrenal no era lo que su corazón verdaderamente deseaba. Después de un año en cautiverio, Francesco fue liberado, pero no era la misma persona que había entrado en aquella prisión. Las semillas de su conversión comenzaban a echar raíces. Sin embargo, todavía le tomaría tiempo comprender plenamente el llamado radical que Dios había puesto en su vida. Al regresar a Asís, retomó su estilo de vida anterior, pero algo había cambiado. Los placeres que antes lo emocionaban ahora lo dejaban sintiéndose vacío. Comenzó a buscar la soledad, alejándose de sus antiguos compañeros y rezando con más frecuencia. Fue durante uno de estos momentos de soledad que Francesco tuvo una profunda experiencia espiritual. Mientras oraba en la iglesia en ruinas de San Damián, escuchó una voz que le hablaba desde el crucifijo: Francesco, ve y repara mi casa, que, como ves, está cayendo en ruinas. Al principio, interpretó este mandato de manera literal. Comenzó a reconstruir la estructura física de la iglesia, usando sus propias manos para reparar las paredes derrumbadas. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que Cristo lo llamaba a algo mucho mayor: estaba siendo llamado a reconstruir los cimientos espirituales de la iglesia misma. A medida que su transformación se profundizaba, Francesco comenzó a desprenderse de la riqueza material que antes lo había definido. Su padre, Pietro, se enfureció cuando su hijo empezó a regalar bienes del negocio familiar a los pobres. La tensión entre padre e hijo alcanzó su punto de ruptura cuando Francesco, en un gesto dramático público, renunció a su herencia. Ante el obispo y el pueblo de Asís, Francesco se quitó la ropa fina que su padre le había dado y declaró que ya no llamaría a Pietro Bernardone su padre.
En su lugar, viviría solo para Dios, abrazando la pobreza como su novia. A partir de ese momento, Francesco se dedicó por completo a vivir el Evangelio. Abrazó una vida de pobreza radical, caminando descalzo por las calles, vestido con harapos simples y mendigando su pan diario. Su alegría era contagiosa, y pronto otros comenzaron a seguirlo. Estos primeros compañeros formaron los inicios de lo que se convertiría en la Orden Franciscana. Vivían en comunidad, compartiéndolo todo y pasando sus días en oración, trabajo y predicación. Su mensaje era simple: vivir según las enseñanzas de Cristo, sin compromisos. Uno de los aspectos más notables de la espiritualidad de Francesco era su profundo amor por toda la creación. Veía en cada ser viviente un reflejo de la belleza y la bondad de Dios. Pájaros, animales, árboles, e incluso el sol y la luna, eran sus hermanos y hermanas. Este profundo sentido de parentesco con la creación le valió el apodo de El Pobrecillo, y Poverello. A menudo se le veía predicando a los pájaros o hablando tiernamente a los animales, recordándoles el amor de su Creador. En una época en la que la relación de la humanidad con la naturaleza solía ser de dominación, la visión de Francesco fue revolucionaria. A pesar de su creciente reputación como hombre santo, Francesco permaneció humilde. Rechazó ser ordenado sacerdote, insistiendo en que no era digno de tal honor. Prefirió servir como diácono, dedicándose a predicar la palabra de Dios. Sus sermones no eran elaborados discursos teológicos, más bien eran sencillas y sinceras exhortaciones a amar a Dios y al prójimo. Hablaba con tal convicción y alegría que incluso los corazones más duros se conmovían con sus palabras. A medida que más y más personas se unían a Francesco en su estilo de vida, la necesidad de una estructura se hizo evidente. En 1209, viajó a Roma con un pequeño grupo de sus compañeros para buscar la aprobación del Papa Inocencio III para su forma de vida. Fue un movimiento audaz. Francesco era un don nadie, un mendigo harapiento de un pequeño pueblo, pero su humildad y sinceridad causaron una profunda impresión en el Papa. Según la leyenda, el Papa tuvo un sueño en el que vio la Basílica de Letrán, el corazón mismo de la cristiandad, a punto de colapsar. En el sueño, era un pequeño hombre pobre quien la sostenía con su hombro. El Papa interpretó esto como una señal de Dios y le dio a Francesco su bendición para formar lo que se convertiría en la Orden de los Hermanos Menores. Con la aprobación del Papa, el movimiento franciscano comenzó a expandirse rápidamente. Hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida se sintieron atraídos por el mensaje de simplicidad, humildad y amor de Francesco. Fundó la Orden de las Clarisas Pobres para Mujeres, liderada por su hermana espiritual, Clara de Asís. Juntos, formaron una poderosa fuerza de renovación dentro de la Iglesia, mostrando al mundo que la verdadera felicidad no se encontraba en la riqueza o el poder, sino en amar y servir a Dios. El amor de Francesco por los pobres era legendario. Veía a Cristo en los rostros de los indigentes y los marginados. Uno de los momentos más profundos de su vida ocurrió cuando abrazó a un leproso en las afueras de Asís. Los leprosos eran temidos y rechazados por la sociedad, pero Francesco fue movido por la compasión. Besó la mano enferma del leproso, y en ese momento, sintió una profunda sensación de alegría y paz. Este acto de misericordia se convirtió en un punto de inflexión en su viaje espiritual, solidificando su compromiso de vivir el Evangelio de maneras radicales. A lo largo de su vida, Francesco buscó imitar a Cristo en todo sentido. Creía que la clave para la verdadera libertad era desprenderse de todos los apegos, ya fueran a las posesiones materiales, a las ambiciones personales o incluso a la propia voluntad. Este desprendimiento radical le permitió experimentar una profunda intimidad con Dios. A menudo se retiraba a lugares solitarios en las montañas o los bosques para orar, ayunando durante días. Fue durante estos momentos de soledad cuando experimentó algunos de sus encuentros espirituales más profundos.
Uno de estos encuentros ocurrió en 1224, mientras Francesco oraba en el Monte Laverna. Mientras meditaba sobre la pasión de Cristo, de repente fue envuelto en una visión de un serafín crucificado. Cuando la visión terminó, Francesco se dio cuenta de que había sido marcado con los estigmas, las heridas de la crucifixión de Cristo, en sus manos, pies y costado. Había estado tan estrechamente unido a Cristo en su sufrimiento que ahora llevaba los signos físicos de la crucifixión en su propio cuerpo. Este evento milagroso fue una profunda señal de la santidad de Francesco y de su total identificación con el Cristo sufriente. A pesar del dolor de los estigmas y de las dolencias físicas que lo aquejaron en sus últimos años, Francesco permaneció lleno de alegría. Compuso el Cántico del Sol, un hermoso himno de alabanza a Dios por toda la creación. En este poema, se refería al sol, la luna, las estrellas, el viento, el agua e incluso la muerte como sus hermanos y hermanas. Su profundo amor por la creación no era solo poético, sino un reflejo de su creencia de que todas las cosas están conectadas y que cada criatura es un don de Dios. La salud de Francesco continuó deteriorándose, pero su espíritu permaneció fuerte. En 1226, al sentir que su final estaba cerca, pidió ser llevado a la Porciúncula, una pequeña capilla que se había convertido en el corazón del movimiento franciscano. Rodeado de sus hermanos, Francesco se recostó en el suelo desnudo, en imitación de la pobreza de Cristo. Antes de continuar con este video, me gustaría invitarlos a reflexionar con nosotros sobre nuestra vida espiritual como católicos. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, dejamos de lado la oración, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Mientras yacía moribundo, cantaba alabanzas a Dios, lleno de paz y gratitud por la vida que había recibido. Sus últimas palabras fueron un recordatorio de la alegría y la sencillez que habían definido toda su vida. He hecho lo que es mío, que Cristo les enseñe lo que es suyo. El 3 de octubre de 1226, Francesco de Asís pasó de esta vida a la siguiente, dejando tras de sí un legado que perduraría por siglos. Su vida fue un testimonio del poder del amor radical, la humildad y la fe. La Iglesia reconoció su santidad casi de inmediato, y solo 2 años después de su muerte, fue canonizado por el Papa Gregorio IX. El pobrecillo de Asís se había convertido en uno de los santos más queridos en la historia de la Iglesia. A lo largo de los siglos, la influencia de Francesco solo ha crecido. Sus seguidores, los franciscanos, continúan viviendo su visión de pobreza, simplicidad y amor por toda la creación. El ejemplo de su vida ha inspirado a innumerables personas a volver sus corazones hacia Dios, a abrazar a los pobres y a cuidar de la tierra. En un mundo a menudo impulsado por el materialismo y la avaricia, el mensaje de Francesco sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Su vida nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones, sino en el amor a Dios y al prójimo. Uno de los aspectos más perdurables del legado de Francesco es su compromiso con la paz. Fue un hombre de paz en una época de violencia y conflicto. Viajó a Tierra Santa durante la Quinta Cruzada, no como guerrero, sino como pacificador. En un movimiento audaz y peligroso, cruzó las líneas enemigas para reunirse con el sultán de Egipto, con la esperanza de lograr la paz a través del diálogo en lugar de la guerra. Aunque no logró poner fin al conflicto, su coraje y fe dejaron una impresión duradera en el sultán, quien lo trató con gran respeto.
Incluso hoy, el amor de Francesco por la paz sigue inspirando movimientos de reconciliación y no violencia. Su ejemplo nos llama a ser instrumentos de paz en nuestras propias vidas, a buscar la armonía en nuestras relaciones y a ser agentes de sanación en un mundo a menudo desgarrado por la división y el odio. Al reflexionar sobre la vida de este notable santo, se nos recuerda el poder transformador de la fe. El viaje de Francesco, de una vida de lujo e indulgencia a una de pobreza radical y santidad, es un testimonio de la gracia de Dios obrando en el alma humana. Su vida nos desafía a examinar nuestras propias prioridades, a soltar las cosas que nos impiden seguir completamente a Cristo y a abrazar el camino de la simplicidad, la humildad y el amor. La historia de Francesco de Asís no es solo la historia de un hombre que vivió hace 8 siglos. Es la historia de un alma completamente transformada por el amor de Dios. Es la historia de un corazón tan abierto a la gracia que se convirtió en un reflejo vivo del propio corazón de Cristo. La vida de Francesco sirve como un recordatorio poderoso de que la santidad no está reservada para lo extraordinario o lo elitista. Fue un hombre simple, nacido en un pequeño pueblo, sin dones o privilegios especiales más allá de la riqueza de su padre. Sin embargo, a través de su total entrega a la voluntad de Dios, Francesco se convirtió en una de las figuras más extraordinarias en la historia de la Iglesia. Su santidad no provenía de sus propias habilidades, sino de su disposición a dejar que Dios obrara a través de él. Uno de los aspectos más impactantes de la transformación de Francesco fue su profundo sentido de alegría. Incluso después de renunciar a todas las posesiones mundanas y abrazar una vida de pobreza extrema, su espíritu estaba lleno de una felicidad inquebrantable. Esta alegría no provenía del confort material, sino del conocimiento de que vivía plenamente conforme a la voluntad de Dios. Para Francesco, el Evangelio no era un conjunto de reglas que debía seguir por obligación, sino una fuente de alegría interminable, un camino hacia la verdadera libertad. La alegría de Francesco era tan contagiosa que atraía a las personas a donde quiera que iba. Aquellos que lo encontraban veían en él un reflejo del amor y la misericordia de Cristo. Su sonrisa radiante, su humildad y su ternura hacia todas las criaturas cautivaban los corazones de quienes cruzaban su camino. Muchos se inspiraban para dejar atrás sus propias vidas para seguirlo, no por grandes discursos o argumentos teológicos, sino por la simple y auténtica alegría que exudaba. A medida que el movimiento franciscano crecía, Francesco enfrentó el desafío de liderar un grupo grande y diverso de seguidores. Aunque era un hombre de profunda humildad, también tenía un fuerte sentido de propósito y visión. Insistía en que sus frailes vivieran en estricta pobreza, sin poseer propiedades ni acumular riquezas. Este compromiso radical con la pobreza era una manera de imitar a Cristo, quien no tenía lugar donde recostar su cabeza. Pero también servía como un testimonio poderoso en un mundo cada vez más obsesionado con el materialismo y el poder. A pesar de su insistencia en la pobreza, Francesco no era rígido ni severo. Comprendía que la verdadera pobreza significaba vivir con un espíritu de desprendimiento de las cosas materiales, más que una mera privación física. A menudo les decía a sus hermanos que su alegría debía provenir de saber que eran pobres de espíritu, no del sufrimiento por sí mismo. Creía que su pobreza no era una carga, sino una bendición, una manera de confiar completamente en la providencia de Dios. Uno de los mayores dones de Francesco fue su capacidad para ver la belleza en las cosas más simples. A menudo se maravillaba ante la belleza de la naturaleza, alabando a Dios por el sol, la luna, las estrellas e incluso las criaturas más pequeñas. Este sentido de asombro impregnaba toda su vida y ministerio. Veía la mano de Dios en todo, desde los pájaros del cielo hasta las flores del campo. Para Francesco, la creación no era algo que debía ser dominado o explotado, sino algo que debía ser apreciado y cuidado, ya que reflejaba la gloria del Creador. Este amor por la creación también moldeó la comprensión de Francesco sobre el papel de la humanidad en el mundo.
Creía que somos administradores de la creación de Dios, llamados a protegerla y cuidarla. Mucho antes de los movimientos ambientales modernos, Francesco predicaba la importancia de respetar la tierra y todas sus criaturas. Sus enseñanzas sobre este tema siguen resonando hoy en día, ya que la Iglesia llama a un mayor cuidado de nuestro hogar común, la tierra. El amor de Francesco por los pobres y los marginados no se limitaba a las palabras. Lo vivía cada día. Él y sus frailes salían regularmente a las calles, no solo para predicar, sino para servir. Cuidaban a los enfermos, alimentaban a los hambrientos y abrazaban a los marginados. Francesco creía que al servir a los más pequeños, servían a Cristo mismo. Su vida fue un ejemplo viviente del mandamiento evangélico de amar al prójimo, especialmente a los más vulnerables. Una de las historias más conmovedoras de la vida de Francesco es su encuentro con un mendigo durante una celebración en Asís. En el punto álgido de los festejos, Francesco, vestido con ropas finas, vio a un pobre mendigo harapiento en medio de la multitud. Sin dudarlo, intercambió su ropa con el mendigo, dándole sus propios y ricos atuendos. Fue un gesto que sorprendió a muchos, pero para Francesco fue un simple acto de amor, uno que reflejaba su profunda convicción de que Cristo estaba presente en los pobres. La humildad que definió la vida de Francesco también moldeó su relación con sus hermanos. Aunque fue el fundador y líder de la orden franciscana, nunca se consideró superior a sus compañeros frailes. De hecho, a menudo se refería a sí mismo como el menor de los hermanos y buscaba servirles de cualquier manera que pudiera. Les lavaba los pies, los atendía cuando estaban enfermos y los animaba con palabras amables. Su liderazgo no se basaba en la autoridad o el poder, sino en el amor y la humildad. Francesco también tenía un profundo respeto por la Iglesia y su autoridad. A pesar de su estilo de vida radical, siempre buscó la aprobación de la Iglesia para sus acciones. Comprendía que la verdadera reforma solo podía venir desde dentro de la Iglesia, en obediencia a sus enseñanzas y orientación. Este respeto por la autoridad era una muestra de su humildad. Incluso cuando se enfrentaba a la oposición o la incomprensión, Francesco nunca vaciló en su lealtad a la Iglesia. A lo largo de su vida, Francesco mantuvo una profunda devoción a la Eucaristía. Creía que la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento era el mayor don que Dios había dado a la humanidad. A menudo pasaba horas en oración ante la Eucaristía, contemplando el misterio del amor de Dios manifestado en el sacramento. Su reverencia por la Eucaristía era tan profunda que instaba a sus hermanos a tratar los altares y las iglesias con el mayor cuidado, sabiendo que estos eran lugares donde Cristo mismo habitaba. A medida que la salud de Francesco seguía deteriorándose, su compromiso de vivir el Evangelio nunca flaqueó. Incluso en medio de su sufrimiento, permaneció enfocado en el amor de Dios. Su dolor físico se convirtió en un medio para acercarse más a Cristo, quien había sufrido en la cruz. De esta manera, Francesco veía su propio sufrimiento no como una carga, sino como una participación en el sufrimiento redentor de Cristo. Aceptó sus dolencias con gracia, confiando siempre en la providencia de Dios. Uno de los aspectos más notables del legado de Francesco es la forma en que trascendió las barreras culturales y religiosas. Su vida y mensaje resonaron no solo con los cristianos, sino con personas de todas las religiones. Su encuentro con el sultán de Egipto durante las cruzadas es un poderoso ejemplo de esto. Francesco no fue al sultán como un enemigo, sino como un hermano, buscando la paz. Aunque los dos hombres venían de trasfondos muy diferentes, encontraron un terreno común en su humanidad compartida y en el respeto mutuo. Esta apertura al diálogo y la paz es quizás una de las lecciones más duraderas de la vida de Francesco. Comprendió que la verdadera paz solo podía lograrse a través del amor y la comprensión, no mediante la fuerza o la violencia. Su ejemplo nos llama a mirar más allá de nuestras diferencias y ver el rostro de Dios en cada persona, independientemente de sus creencias o trasfondo.
En un mundo a menudo dividido por el conflicto y el odio, el mensaje de paz de Francesco es más relevante que nunca. Con el paso de los años, la influencia de Francesco se extendió por todas partes. Sus seguidores, los franciscanos, llevaron su mensaje de simplicidad, pobreza y amor a los rincones más lejanos de la tierra. Se convirtieron en misioneros, difundiendo el Evangelio en nuevas tierras y pueblos. Donde quiera que iban, llevaban consigo el espíritu de su fundador, un espíritu de humildad, alegría y profunda fe. El movimiento franciscano se convirtió en una de las fuerzas más influyentes para el bien en la Iglesia, tocando innumerables vidas a través de sus obras de misericordia y evangelización. La relación de Francesco con Clara de Asís fue otro capítulo importante en su vida. Clara, al igual que Francesco, provenía de una familia adinerada, pero se sintió inspirada por su ejemplo y deseaba seguirlo en una vida de pobreza y oración. Con la guía de Francesco, fundó la Orden de las Clarisas Pobres, una comunidad contemplativa de mujeres que dedicaban sus vidas a la oración y la penitencia. El vínculo entre Francesco y Clara fue uno de profunda amistad espiritual, arraigada en su amor compartido por Cristo. Las Clarisas Pobres, bajo el liderazgo de Clara, abrazaron una vida de estricta pobreza, siguiendo el ejemplo de Francesco. Su estilo de vida era austero, pero estaba lleno de alegría y paz. La dedicación de Clara a la visión de Francesco ayudó a asegurar que el movimiento franciscano continuara prosperando mucho después de su muerte. Juntos, mostraron al mundo el poder de una vida vivida completamente para Dios, libre de las distracciones de la riqueza y el poder. A medida que se acercaban los últimos días de Francesco, continuó acercándose más a Dios. Su cuerpo estaba débil, devastado por la enfermedad y las heridas de los estigmas, pero su alma estaba en paz. Pasó sus últimos días en la Porciúncula, la pequeña capilla que había sido el corazón de su ministerio. Rodeado de sus hermanos, se preparó para encontrarse con el Señor con la misma humildad y alegría que habían definido toda su vida. La muerte de Francesco no fue un momento de tristeza, sino de profunda gracia. Su partida fue una celebración de la vida que había vivido, una vida que había estado completamente dedicada a Dios. Mientras yacía moribundo, pidió a sus hermanos que cantaran el Cántico del Sol, el himno de alabanza que había escrito para honrar la creación de Dios. Su alma, llena de paz, regresó al Creador que le había dado la gracia de vivir una vida tan santa. El legado de Francesco de Asís es uno que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su vida nos muestra que la santidad no está fuera de nuestro alcance. Se encuentra en los simples actos cotidianos de amor, humildad y servicio. El compromiso radical de Francesco de vivir el Evangelio nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos si realmente estamos siguiendo a Cristo con todo nuestro corazón. El mensaje de pobreza y simplicidad de Francesco habla directamente al consumismo y al materialismo que a menudo dominan la sociedad moderna. Nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en las posesiones o en la riqueza, sino en vivir para Dios y para los demás. Su vida nos llama a desprendernos de las cosas de este mundo y a buscar las riquezas del cielo. El ejemplo de San Francisco de Asís sigue resonando con personas de todos los ámbitos de la vida. Ya sea a través de su amor por los pobres, su reverencia por la creación o su dedicación a la paz, Francesco ofrece un modelo de santidad que es tan relevante hoy como lo fue en el siglo XIII. Su vida fue un reflejo de la propia vida de Cristo, una vida de amor desinteresado, humildad y alegría. Al concluir esta reflexión sobre la vida de San Francisco de Asís, se nos invita a considerar cómo podemos seguir sus pasos. ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? ¿Cómo podemos abrazar una vida de simplicidad y humildad? ¿Cómo podemos llevar la paz a un mundo que tan desesperadamente la necesita? La historia de Francesco es una historia de transformación, de un alma que fue completamente cambiada por el amor de Dios. Su vida nos desafía a abrir nuestros corazones a ese mismo amor, a permitir que Dios nos transforme desde adentro.
Así como Francesco fue llamado a reparar la iglesia en su tiempo, también nosotros estamos llamados a ser instrumentos de renovación en nuestras propias vidas y en el mundo que nos rodea. Al final, la vida de San Francisco de Asís es un testimonio del poder de la fe, la esperanza y el amor. Es un recordatorio de que la santidad no es algo reservado para unos pocos electos, sino algo a lo que todos estamos llamados. Todos estamos llamados a ser santos, a vivir vidas de amor radical por Dios y por nuestros vecinos. Que el ejemplo de San Francisco nos inspire a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a amar con toda nuestra fuerza y a vivir con la misma alegría y humildad que Él. Que, a través de su intercesión, encontremos el valor para seguir más de cerca a Cristo y para abrazar el camino de santidad que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Al salir de esta reflexión sobre la vida de San Francisco de Asís, llevemos con nosotros su espíritu de alegría, paz y amor. Recordemos que, como Él, estamos llamados a ser instrumentos de la gracia de Dios en el mundo, llevando sanación, esperanza y luz a todos los que encontremos. San Francisco de Asís, ruega por nosotros.